Ya, ese. En todos estos ejercicios lo primero que se les va a pedir siempre es hacer una gráfica de la situación, un dibujito, básicamente. Ya, dice, para viajar en automóvil de Talcahuano a Tomé se deben recorrer 18 kilómetros desde Talcahuano a Concepción y enseguida 33 kilómetros de Concepción a Tomé. Supongo que estos dos caminos son rectilíneos y que el ángulo comprendido entre ellos mide pisecto radianes. Si se construyera un puente a través de la bahía que permitiera viajar en línea recta desde Talcahuano a Tomé, ¿en cuántos kilómetros disminuiría el trayecto? Ya, entonces, estamos en Talcahuano, todas las ciudades son con T. Pongámosle TH, Talcahuano. Ya, de ahí, ¿qué es lo que hace? Dice, se deben recorrer 18 kilómetros desde Talcahuano a Concepción. Va. Y ahí. Ya lo dibujé así, pero sabemos que en realidad no nos dicen dirección. O sea, yo estoy suponiéndolo porque lo conozco, pero alguien que lee el enunciado puede poner para cualquier parte ese camino. ¿Sí? ¿Y qué hace después? Recorre 33 kilómetros desde Concepción a Tomé. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Punto. Suponga que estos dos caminos son rectilíneos y que el ángulo comprendido entre ellos mide pisecto radianes. ¿Sí? Eso sería el ángulo. Si se construyera un puente a través de la bahía que permitiera viajar en línea recta desde Talcahuano a Tomé. O sea, en otras palabras, si se hiciera eso. ¿Sí? ¿En cuántos kilómetros disminuiría el trayecto? ¿Disminuiría qué es lo que significa? Este en total es un camino de 51 kilómetros, ¿cierto? Entonces habría que sacar este de aquí y ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Eso disminuiría. Ya, entonces, con los datos que tenemos, ¿qué teorema creen ustedes que hay que utilizar? ¿El del seno? Hagamos un breve repaso, un recuento aquí al ladito de los dos teoremas. El del seno. Si nosotros teníamos un triángulo arbitrario, ese de ahí, con vértices ABC, ángulos alfa, beta, gamma y lados A, B, C. ¿Qué dice el teorema del seno? Que seno de un ángulo dividido su lado opuesto es una cantidad constante. Eso es lo que dice. ¿Sí? ¿Qué significa que sea constante? Que da lo mismo con cuál par lo hagamos, va a dar siempre lo mismo. Eso es. ¿Ya? Eso dice el teorema del seno. ¿Vale? Entonces, pregunta. ¿En este ejercicio se podrá utilizar el teorema del seno? Si se fijan, ¿qué cosas se necesitan? Un ángulo y su lado opuesto. ¿Sí? Un ángulo y su lado opuesto. Un ángulo y su lado opuesto. En nuestro caso, ¿tenemos ángulos y lados opuestos? O sea, ¿tenemos este ángulo pero este lado opuesto? No, es una incógnita. Ya, bien, pongámosle bien original X. ¿Tenemos alguno de estos dos ángulos? No, solamente tenemos el bisectos. ¿Sí? Entonces, ¿se puede utilizar el teorema del seno? No. Porque vuelvo a repetir, para utilizar el teorema del seno, ustedes al menos necesitan conocer un ángulo y la medida de su lado opuesto. ¿Sí? Porque al tener esas dos cosas, ustedes ya pueden calcular, por ejemplo, eso. ¿Sí? No les sirve no tener un par así, que sea S con S o S con S como en el caso de acá, porque van a tener dos incógnitas en la ecuación. ¿Ya? Entonces, teorema del seno para este ejercicio, descartado. ¿Qué dice el teorema, el otro teorema, del coseno? Aquí mismo, al lado.
Misma situación, un triángulo donde conocemos, o sea, más que conocemos, le ponemos esa misma nomenclatura. Ya, ahí está el triángulo. ¿Qué es lo que dice el teorema del coseno? ¿Un ángulo? Un lado, cualquiera, ¿cierto? Cualquiera de los lados, pongámosle el C, va a ser igual a ¿qué cosa? Suma. Acuérdense que esto parte igual que el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que le restamos el doble producto de A con B con el coseno de gamma. ¿Sí? ¿Cómo reconocemos? Entonces, miren, ¿qué fue lo que escribí? Un lado al cuadrado. Esto es para que se lo memoricen, si quieren. Un lado al cuadrado. Ya escogí ese. Va a ser igual a ¿qué cosa? La suma de los otros dos. ¿Cierto? Eso es Pitágoras hasta ahora. Después, ¿qué estamos haciendo? Restando el doble de, miren, el producto de los dos. ¿Sí? Ya, y este ángulo, ¿cuál ángulo es? El que forman los dos. O dicho de otra forma, el opuesto a C. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacerlo con colores. El A es S, ¿cierto? ¿Hay campana? No me voy a fijar. Ese es el A. El B. Ese de ahí, ¿cierto? Y eso es el teorema del coseno. Lo que tienen que tener presente es que necesitan dos lados. ¿Y qué más necesitan conocer? El ángulo formado por esos dos lados. ¿Sí? Ya, entonces, en este problema, ¿qué es lo que conocemos? Dos lados y además el ángulo. ¿Listo? ¿Cuál teorema se usa? Del coseno. Entonces, este problema es una aplicación directa del teorema del coseno. Eso vamos a escribir. Ayer lo que no alcancé a actualizar fue el documento, chiquillos. El que tiene la materia y los ejercicios. Creo que se quedó hasta el lunes pasado. Hoy día lo hago. Ya, ¿qué dice el teorema del coseno en este caso? X cuadrado va a ser igual a ¿quién? 18 al cuadrado más 33 al cuadrado. Menos el doble de 18 por 33, ¿por quién? Coseno del ángulo que forman esos dos lados, que sería pi sectos. Ya, si alguien tiene una calculadora, que no eche la mía, que me ayude con esa cuenta, tiene que estar en radianes, importante. Si no, no va a resultar. Esos son 30 grados, ¿cierto? No es que da lo mismo, al ponerla en radianes, esto lo trata como número. Ah, ¿de veras? Sí, pues. ¿Cuánto es coseno de 30? Ese es un valor conocido. Raíz de 3 sobre 2. Ese es el coseno de 30.
Bueno, y ese 2 lo simplifican y va a quedar más corta. Hola. Ya, ¿cuánto da? 19. Al sacarle raíz cuadrada, ¿sí o no? Sí, ya. O sea, x es igual a 19,6. Ya, ¿y este qué unidad tendría? Kilómetros, ¿cierto? Eso es importante. La unidad se conserva y si hay unidades distintas en el problema hay que primero estandarizar todo. ¿Sí? No pasa mucho, pero hay que tenerlo presente. Ya, entonces, la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta del problema? Porque ¿por qué cosa preguntaba? ¿Cuánto disminuye? Eso igual tiene puntos, poquitos, pero tiene. O sea, no sé, pues de 25 puntos tiene 2 puntos. Ya, ¿en cuántos kilómetros disminuye? ¿Cuánto era? 51. Era la suma de estos dos, que son, sí, 51. 31,4. ¿Cuánto? 31,4. 31,4, caleta. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿se dan cuenta? En estos ejercicios lo que tienen que ir haciendo es eso. Plantearlo y después ver con qué datos tienen para ver si utilizar el teorema del seno o del coseno. ¿Sí? El C es más complicado, pero eso lo vamos a hacer mañana. Así que inténtenlo hoy día en la tarde. El C de este formativo. Por si acaso no se acuerdan, ¿cómo se leían estas cosas? Esas así. Exacto, ¿cierto? O sea, la primera letra les dicen para qué punto cardinal y después les da el ángulo y hacia dónde hay que moverse. ¿Sí? O sea, esto sería, desde el sur nos movemos 20 grados hacia el oeste. O sea, esa sería la dirección. ¿Sí? Así se lee. ¿Cómo sería esa? Desde el sur nos movemos 85 grados al este. ¿Ya? ¿Cómo sería esta? Desde el norte nos movemos 80 grados hacia ¿dónde? El este. ¿Cuál es el este? ¿Ya? Así se lee. Primero es la dirección y después cuánto giran y para dónde. ¿Sí? Ya, de las ecuaciones, vamos a hacer 2 hoy día, de esas 4. ¿Cuáles? De las ecuaciones trigonométricas, ítem 2. De esas 4 vamos a hacer 2. La otra las dejo para mañana. ¿Cuál? La C. ¿Por qué tiene potencias muy altas? Ya. Sí, no es igual. Por eso la puse. ¿Y la D también? Ya. Estos problemas, ¿de qué se tratan? De buscar los valores del ángulo X que hacen cierta desigualdad, ¿cierto? Eso es una ecuación trigonométrica. La primera estrategia que nosotros deberíamos pensar es cómo juntar todo eso, o cómo hacerlo parecerse, no sé, por una cuadrática, por ejemplo, a una lineal, a cosas conocidas. El mayor problema de este ejercicio es que por un lado hay un seno a la cuarta y por otro lado hay un coseno a la cuarta. Entonces, ¿cómo podríamos transformar una en la otra?
tenemos una identidad que es la identidad fundamental. Que es esa, ¿cierto? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. ¿De qué les sirve? No sé si se dan cuenta que esto siempre nos permite escribir una en términos de la otra, ¿sí? De sus cuadrados en realidad. Por ejemplo, el coseno al cuadrado va a ser 1 menos seno al cuadrado. ¿Ya pues el coseno a la cuarta? ¿Cómo sería? Uno menos seno al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? O sea, cuando ustedes están mezclando senos y cosenos, pero tienen potencias pares, se dan cuenta que estos tienen potencias pares, ¿cierto? Entonces podríamos utilizar esta identidad. ¿Sí? Porque al ser potencia par, ustedes ya conocen el cuadrado de una de las dos. Si fuera la sexta, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cuánto sería coseno a la sexta? 1 menos seno al cuadrado elevado a 3. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Si hay potencias pares, siempre pueden utilizar esta identidad. ¿Para qué? Para expresar todo en términos de una sola trigonométrica, que eso siempre es más fácil. ¿Ya? ¿Quedó claro eso que dije o no? Es importante. Ya, ¿cómo nos quedaría? Seno a la cuarta de x más 1 menos seno al cuadrado de x al cuadrado igual a 1 medio. ¿Qué hacemos ahora? A mí me tincaría resolver el cuadrado, ¿sí? Para que quede algo parecido a un polinomio. ¿Cómo quedaría ese cuadrado? 1 menos doble del primero por el segundo en cuadrado binomio. ¿Sí o no? Así queda. ¿Qué más podemos hacer? Podemos juntar términos. Reducir términos semejantes. ¿Cómo queda? 2 seno a la cuarta. ¿Qué otro factor con seno hay? Hay uno solo, que sería 2 seno al cuadrado. ¿Y los números, cómo nos quedan? Si los juntamos. Un medio, ¿cierto? Porque el 1 medio, si lo pasamos restando, queda 1 menos 1 medio. Eso da no me gusta el 1 medio, sí. Multipliquemos por 2. Creo que siempre le he dicho, no me gusta trabajar con fracciones. Ya, ahí está. Ya, y esa ecuación, ¿cómo se resuelve? Mírenla. ¿A qué se parece? Un polinomio. ¿En qué variable? En la variable seno de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros decimos u igual seno de x? Esa es una variable auxiliar, ¿cierto? Ahora, en más que eso, ¿a qué podría decir que es igual u? Miren los exponentes. Aquí está seno al cuadrado y aquí está seno al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la variable auxiliar más conveniente para este problema? Sería seno al cuadrado. ¿Sí? Pero si le colocan seno, igual está bien, solo que les va a quedar un polinomio de grado 4. ¿Ya? Y al hacer esa variable auxiliar, al inventarla, queda ese polinomio, que es de grado 2. ¿Cómo encontramos las soluciones? Es una cuadrática, común y corriente. U, ¿a qué va a ser igual? Menos 0,5 y... Menos 0. Ah, ¿sacaste el tiro de las soluciones? Sí, Ya, pero escribamos la fórmula. Pero sí, eso, ¿cierto? Va a dar 0,5. menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, 4 por 4, 16 partido en... ¿Seguro que menos 0,5? ¿O yo lo hice mal? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Me equivoqué. Sí, según yo sí, porque da una sola solución. Sí. Este es 0 y da un medio. O 0,5. ¿Sí? Ya. ¿De qué sirve eso? ¿Qué hubiese pasado? Hagamos un par de supuestos. ¿Qué hubiese pasado si el u tiene dos soluciones? ¿Pasa algo? Por ejemplo, no sé, pues en vez de que aquí dé 0, da otro número. Por ejemplo, sale que el u vale 3 y el u vale un medio. ¿Qué hubiese pasado en ese caso? Ya, sí, hay que reemplazar, pero ¿qué era el u? Nunca perdamos de vista, ¿qué era el u? Seno al cuadrado. O sea, de partida no puede ser negativo el u. ¿Sí? Si sale una solución negativa, se descarta. ¿Puede salir una solución más grande que 1? El seno, ¿qué valores entregaba? Entre menos 1 y 1. Bueno, pero al cuadrado entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si sale algo que tiene un 3, ¿sirve? No. Porque el seno siempre tiene que ser igual a algo que está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y al sacarle la raíz cuadrada a 3, te sales de ese intervalo. ¿Ya? Esos son los cuidados que hay que tener en esto. ¿Qué hubiese pasado si sale un u negativo? ¿Podría ser? ¿Podría ser que salga un u negativo? ¿Por qué? Porque el u es seno al cuadrado. Entonces, cuando quieran sacar raíz cuadrada, no van a poder. ¿Ya? Son ejemplos, supuestos. No, en la solución salió un medio. B cuadrado. ¿Sí? Es la cuadrática usual. Menos 4 por a por c, pero el a vale 4. Y el c vale 1. Ya, entonces, este caso fue bonito porque salió una sola solución. ¿Sí? Entonces, así, seno al cuadrado de x vale... ¿Cuánto vale el seno al cuadrado de x? Un medio, ¿cierto? Porque eso es el u. ¿Cuánto vale seno de x? Uno partido en raíz de 2 o bien menos 1 partido en raíz de 2, ¿cierto? Porque sacamos raíz cuadrada y al sacar raíz cuadrada lo que nos queda es el valor absoluto. Y cuando queda el valor absoluto, ahí salían dos soluciones. ¿Sí? Yep. Estamos casi listos. ¿Cómo? No, pues hay que resolverlo ahora. ¿Cómo resolvemos una ecuación de este estilo? ¿Cómo encontramos los valores de x? Con el arco, ¿cierto? Entonces aquí van a salir, ¿cuántas soluciones? Van a salir caletas.
Ya miren, de la primera. ¿Cuándo el seno de x vale 1 partido en raíz de 2? Cuando x, o sea, una solución es cuando el x vale 45, ¿cierto? O pi cuartos. Pero hay más. Hagamos la circunferencia. Ahí está. Ya dijimos, una solución es pi cuarto o 45 grados. Estamos acá. ¿Cómo se saca con la calculadora? Le ponen seno a la menos 1 de 1 partido raíz de 2 y les da 45 grados. Casi. Miren, este punto. Ese es el punto asociado a los 45 grados. Pongan la atención a esta parte, chiquillos. Porque de aquí sacan la otra solución. De este punto, ¿cómo nosotros veíamos el seno del ángulo? ¿Qué coordenada había que mirar? Acuérdense que esto tenía coordenadas, ¿cuánto? Coseno de pi cuartos, coma, seno de pi cuartos. Siempre tenía esa coordenada al punto. Coseno, coma, seno. En otras palabras, si ustedes proyectan hacia abajo, ¿cuánto mide esto? Coseno. Y si ustedes proyectan hacia el lado, acá, ya, están penando. ¿Cuánto sería lo de al lado? Seno, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿qué otro punto de la circunferencia tiene esa misma coordenada ahí? O sea, este punto tiene ¿qué coordenada ahí? Esta. Eso vale 1 partido raíz de 2. ¿Qué otro punto tiene la misma coordenada? Exacto. 180 menos los 45. ¿Sí? Siempre que ustedes resuelven una ecuación de este estilo, ¿cuántas soluciones salen? Salen 2. Una que es la que les da la calculadora y la otra, ¿cómo la obtienen? Con simetría. ¿Sí? O sea, si la calculadora le entrega 10 grados, ¿cuál es la otra solución? Sería 180 menos 10, o sea, 170. Si la calculadora les da menos 15 grados, ¿cuál sería la otra solución? 180 más 15, o sea, 195. ¿Sí? Así es como van sacando los pares de soluciones. Ya, entonces, dicho todo eso, de aquí, ¿cuántas soluciones salen? Salen 2. Pi cuartos, o bien pi menos pi cuartos, que serían, ¿cuánto es eso? Tres pi cuartos. ¿Sí? Ahora, en estricto rigor, chiquillos, a esto tendríamos que sumarle todas las vueltas posibles. A este igual. Pero ¿por qué no lo voy a hacer? Porque en el enunciado dice que hay que encontrar solo las soluciones. ¿Dónde está? En el intervalo 0,2pi. Entonces al sumarle una vuelta ya se salen. ¿Ya? Pero todas las soluciones, ¿cómo se sacan? Sumándole un múltiplo de 2pi. O de 360 grados. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cuántas soluciones? Tenemos 2. Faltan. ¿Cuál falta? Hicimos ese caso. Faltaría el otro caso, ¿cierto? Seno de x igual a menos 1 partido de raíz de 2. Ya, ¿y cuáles serían esas soluciones?
La calculadora, ¿qué les dice? Da menos 45. Ya escribámoslo así por ahora. Hagámoslo con otro color, sí. ¿Y cuál sería la otra? La simétrica. Porque menos 45 está aquí, ¿cierto? ¿Cuál sería la simétrica? 180 más 45. ¿Y eso cuánto da? 180 es pi. Ahí sí. Y los 45 son pi cuarto. Eso da 5 pi cuartos. Y esta solución está bien. ¿Ah? A todo esto está bien. Pero el enunciado decía que había que encontrar la solución ¿dónde? Entre 0 y 2pi. ¿Y este número está ahí? ¿Qué hacemos entonces para que quede ahí adentro? Darle una vuelta. ¿Sí? Si es negativo y quieren llegar al 0,2pi, ¿cómo lo van haciendo? Sumándole vueltas. Si se saliera del 2pi para el otro lado, no sé, diera 500 grados, por decir algo. ¿Qué tendrían que hacer? Empezar a restar vueltas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da? 2pi menos pi cuarto. Eso es... 8 pi cuarto menos pi cuarto, 7 pi cuarto. Y ahí están, son 4 soluciones. Y las ecuaciones trigonométricas se basan en eso, en tener una ecuación que involucra trigonométricas e intentar escribirlas de alguna forma conveniente. Tampoco hay una estrategia tan óptima siempre. ¿Sí? En este caso, como teníamos potencias pares, era una buena estrategia pasar una en términos de la otra. ¿Sí? Y después resolver un polinomio. ¿Ya? Ya, ¿y cuál otra? ¿La D? A la segura al tiro. Hagamos la D. Si no, en realidad de las 4, la 6 y la D son las más complicadas. Ya, en esta, ¿cuál es el problema principal que ven ustedes? No sé si se dan cuenta. ¿Mm? Que tiene ángulo doble, ¿sí o no? O sea, en el ejercicio anterior, todo estaba con el mismo ángulo, ¿sí? X. Pero en este, ¿qué ocurre? Tenemos un ángulo y tenemos el doble del ángulo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, no, pero habría que... Va por ahí. Es como sumar x más x, ¿cierto? Y ahí utilizar la fórmula del seno de la suma. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que todo quede con el mismo argumento para poder juntar cosas. ¿Sí? Y así como está no se puede. Ya, entonces, seno de 2x, ¿a qué es igual? Si no se acuerdan de la fórmula, es seno de x más x. ¿Cierto? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? Seno de la suma. Seno de x, seno del primero, coseno del segundo. Más lo mismo pero al revés. En este caso, como es x y x, lo mismo va a ser lo mismo, exactamente. ¿Sí? O sea, va a ser seno de x, coseno de x, más seno de x, coseno de x. ¿Sí? Como son el mismo, se va a repetir 2 veces el mismo término. Ya, ¿qué ganamos con eso? ¿Se gana algo? Quedaría cotangente de x menos ¿cuánto? Fíjense que aquí hay 2 senos del ángulo doble. Quedarían 4, ¿cierto? 4
Seno de x coseno de x igual a 1. Ya, ¿vamos bien o no? Sí. Intentemos dejar todo en términos de una sola trigonométrica. La cotangente, ¿cómo era? Coseno dividido seno. ¿Sí? O sea, claro, es 1 partido en tangente, pero la idea es que queden cosas del mismo estilo. Entonces, al transformarlo a tangente no aporta mucho. Esto sería coseno de x dividido en seno de x menos 4. Ya, ¿qué hacemos? Multipliquemos por seno para que desaparezca del denominador. ¿Cómo queda? Coseno de x menos 4 seno al cuadrado de x por coseno de x igual a seno de x. Ya, y así como está. No se me ocurre cómo seguir. ¿Ven algún paso adicional? ¿A coseno? Sí, sí, podría ser, pero es que igual queda un seno dando vuelta. A ver, intentémoslo. Menos 4 por 1 menos coseno por coseno. Ya no sé si eso está bien, pero hay un pero. A ver, ¿y si dividimos por coseno? No, tampoco. Si factorizamos por coseno la de arriba, tampoco. y ya no, esto lo voy a pensar hoy día. Quizás me fui en volar con ese ejercicio. No así, pero más fácil. Sí, no está difícil. No. No, claramente no. ¿Por qué en mi mente lo vi tan fácil ayer cuando lo vi? Dije, ya no sé si se hace así. 1, sí, coseno partido seno. Seno, coseno más. Ya, sí, no. Descartado. Pero iba bien. No, entraba algo así. Hagamos otro. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cómo? No. Solo lo vi en una guía anterior. Y me pareció fácil, porque de verdad que por mi mente pasó otra cosa.
Mira, el C está tipo certamen. El B igual podría ser. ¿Han visto esos memes cuando salen ni el profe puede hacer su ejercicio? Ahora me pasó. Ya, ese. Sí, ese está más fácil. ¿Cómo lo hacemos? La secante, ¿a qué era igual? 1 dividido en coseno. ¿Y qué hacemos ahora? Denominadores. Chao. ¿Cómo cancelamos el denominador? Multiplicando por coseno, ¿cierto? ¿Cuánto queda? 1 menos 2 coseno al cuadrado igual a coseno. ¿A qué se parece? A una cuadrática, ¿sí o no? 2 coseno al cuadrado más coseno menos 1 igual a 0, a esa cuadrática. Si alguien quiere, utiliza inmediatamente la fórmula de la cuadrática. Si no, usan la variable auxiliar, como les plazca. ¿Cuál sería la variable auxiliar en este caso? ¿U igual a quién? A coseno nomás. ¿Sí? En el problema inicial fue al cuadrado porque estaba al cuadrado y a la cuarta. ¿Sí? Pero en este caso no. ¿Cuáles son las potencias? 1 y 2. Entonces, este sería u y este sería u al cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto vale u? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Si alguien lo quiere factorizar también se puede, pero no siempre es tan directo cuando el coeficiente de aquí no es 1. ¿Sí? ¿Cuánto da? Menos 1 más menos 4 por 2, 8 por 1, 8 positivo, más 1, 9. ¿En cuál? ¿En este? Este lo pasé sumando y este lo pasé restando. O, si, es que, o podrías tirar este para acá y después multipliqué todo por menos 1. Es que siempre me gusta que quede el a positivo. ¿Sí? Ya esa es manía mía nomás, ¿sí? Si ustedes quieren dejarlo negativo, da lo mismo. Si las soluciones van a ser las mismas. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿30? Ya, veamos. Veamos. Ya, de acá, ¿cuántas soluciones salen? 2. ¿Cuáles? Menos 1 o un medio, ¿cierto? Ya, de esas dos, ¿consideramos ambas? Sí, ¿ya? Con seguridad, chiquillos. Sí, ¿por qué? Porque u es igual a un coseno y el coseno está entre menos 1 y 1. ¿Sí? En el primero no podía ser negativo porque estaba al cuadrado. Era solo por eso. ¿Ya? Pero en estricto rigor, coseno y seno varían ¿dónde? Entre menos 1 y 1. En este caso, ambas soluciones salieron en ese intervalo, así que ambas sirven. Si hubiese salido así, esa no sirve, ¿cierto? Si hubiese salido así, esa no sirve. ¿Ya? Esos son los cuidados que hay que tener a la hora de resolver ecuaciones trigonométricas. Ya, entonces, ¿cuántas ecuaciones tendríamos que resolver? Tendríamos que resolver
coseno de x igual a menos 1 y la otra coseno de x igual a 1/2. ¿Sí? Esas dos. Ya, primera pregunta. ¿Cuándo el coseno vale menos 1? Cuando el ángulo es... Hagamos la circunferencia. De esta circunferencia, ¿cuál de todos los puntos de ella tiene primera coordenada igual menos 1? Ese no, ¿cierto? Positivo, este es 0. Sería el punto de ahí. Ese es el que tiene coordenadas menos 1, 0. ¿Y qué ángulo es para llegar a ese punto? 180. ¿Hay otro? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ahí nosotros tendríamos que empezar a dar vueltas, pero se va a salir del intervalo 0,2pi. Ya. Y de la otra, coseno de x igual a 1/2. ¿30? Ya, la calculadora dice 60, ¿cierto? El arco coseno de 1/2 es 60 grados o bien pi tercios. Entonces x vale pi tercios. ¿Y cuál es la otra solución? Fíjense, ¿cuál otro punto de esta circunferencia tiene la misma coordenada x? El simétrico, pero para abajo. O sea, menos pi tercios. Pero esa solución, ¿está en el intervalo 0,2pi? No, es negativa. ¿Qué hacemos entonces para que caiga en el intervalo 0,2pi? Sumarle una vuelta, que sería sumarle 2pi. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? En el intervalo 0,2pi tiene esas tres soluciones. ¿Ya? ¿Cuántas soluciones tendría en toda la recta? No solo en el 0,2pi. En 0,2pi tiene 3. De 2pi a 4pi tendría 3 más. Y así, o sea, son infinitas. ¿Sí? Por cada intervalo de largo 2pi vamos a tener 3 soluciones. Eso es. ¿Ya? Eso me interesa que les quede claro, chiquillos. O sea, con la calculadora, claro que van a sacar el arco seno, el arco coseno, el que sea. Pero tienen que recordar que eso les entrega solamente una. Y ustedes tienen que sacar el resto. ¿Sí? O sea, aquí la calculadora les va a decir pi tercios. Pero ahí ustedes hacen el dibujito y se dan cuenta de que hay otro ángulo que tiene la misma coordenada x, o sea, el mismo coseno. ¿Sí? Y así tienen que ir deduciendo. En resumen, si quieren obtener el simétrico para el coseno, sería con respecto al eje x. O sea, si le sale un ángulo, ¿cuál sería el otro? Menos el ángulo, el negativo. Pero para el seno, ¿cómo sería? Les sale un ángulo, ¿y cuál sería el otro? Sería pi menos el ángulo. ¿Sí? Esas son las dos. Si lo quieren hacer como resumen, el coseno les da un ángulo y su opuesto. En el seno, cuando sacan el arco seno, ¿cuáles son las soluciones que sacan? El ángulo y su simétrico respecto al eje y, o sea, pi menos el ángulo. ¿Ya? Esos serían los dos casos. Con tangente igual hay, pero no lo vimos. ¿Puedes subir un poco? ¿Sí? Cuando el seno es el ángulo, Y pi menos el ángulo. pi menos el ángulo. O 180 menos el ángulo, depende en qué unidad estés trabajando. El coseno era El ángulo y el opuesto del ángulo, menos el ángulo.
Ya, y hagamos uno de matrices. Sistemas, ¿no? Porque eso lo vimos en la última clase y lo vamos a ver mañana. O igual es largo, no creo que lo alcancemos a hacer todo. Al menos encontremos el determinante y la matriz de cofactores hoy día. ¿De cuál? ¿Del A o del B? ¿Cuál? ¿El B? ¿B? ¿Tiene números un poquito más grandes? Va a ser casi lo mismo, pero el B puede tener una cuenta más extensa. Sí, sí, de hecho está hecho para eso. 4 ítems por algo. Pero les vuelvo a repetir, esto es solo para nuestra sección porque al final decidimos cada profe va a hacer su prueba. Así que la prueba de nosotros no va a ser igual a la de los otros profes. Y entre ellos también no va a ser igual. Ya, para esa matriz, calcular el determinante. ¿Cuál era el primer paso? Escoger una fila. ¿Cuál fila escogemos? Ya escojamos la segunda porque los números son más chicos, ¿cierto? ¿Cuál era el criterio para escogerlo? Ojalá que tenga ceros y si no, que tenga números chicos. ¿Sí? Aunque eso no ayuda tanto, pero igual para cuentas ayuda. Entonces, escogemos la fila 2. Ya, ¿cómo quedaría el determinante? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Era, claro, primero teníamos que tomar ¿qué elementos? Los elementos de la fila que escogimos. Ahí están, el 1, 1, 2. ¿Qué signo tenían cada uno? ¿Se acuerdan de la matriz de signos que hicimos? Porque era un menos 1 elevado a I más J, ¿cierto? Pero era más fácil recordar la tabla de signos. O sea, la matriz de signos. Este quedaría negativo, el siguiente y el otro negativo. Ya, y estos números multiplicaban a determinantes de matrices más chicas. ¿Cómo se obtenían esas matrices? Borrando la fila y la columna asociada a este elemento, ¿cierto? Al que está delante. Entonces, si nosotros borramos la fila y la columna asociada a este número, sería borrar eso y borrar eso, ¿cierto? ¿Qué submatriz es la que queda? Menos 2, 3, 2, menos 1. Ya, el siguiente, este 1, ¿cuál elemento era? ¿El que estaba en qué posición? En la 2, 2. O sea, borramos fila 2, columna 2. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Menos 5, 3, 4, menos 1. Ya. Y por último, este 2, ¿qué posición tenía? 3, 2. 2, 3, ¿cierto? Es ese. Entonces borramos su fila y borramos su columna. Y ese es el determinante de la matriz más chica que hay que tomar. Menos 5, menos 2, 4 y 2. Ahí está. Eso es. Ya. ¿Y los determinantes de 2 por 2, cómo se calculaban? Cruzado y restar, ¿cierto? Menos 2 por menos 1, 2. 3 por 2, 6. El siguiente. Menos 5 por menos 1, 5, ¿cierto? Era S por S, menos S por S. Y el último, menos 10, más 8. ¿Esto cuánto da? 2 menos 6 son menos 4, por menos 1 son 4, el otro 5 menos 12, 7.
Y menos 2 por menos 2, 4. Eso da 1. Tanto cálculo por un 1. Ya, ese es el valor del determinante. ¿Qué hubiese pasado si ustedes escogen otra fila? Da lo mismo, ¿cierto? Y entonces, determinante, listo. ¿Cuál era la B? Encontrar la matriz de cofactores. Ya, esta matriz, ¿qué tamaño tenía? El mismo tamaño de la matriz original, o sea, 3 por 3. Ya, ¿y cómo se construía? Ya, ¿cierto? Esta posición es la posición 1, 1. ¿Sí? Ah, a todo esto, ¿cómo eran los signos? Así, ¿cierto? Es casi lo mismo que el determinante, solo que con todo, ¿sí? Ya se dan cuenta que es la misma matriz de signos y son determinantes. ¿Cómo obtenemos lo que va dentro de cada determinante? Por ejemplo, esta, ¿qué posición es? 1, 1. Entonces borramos la primera fila y la primera columna. ¿Qué es lo que queda? 1, 2, 2 menos 1. 1, 2, 2 menos 1. El siguiente, ¿qué posición es esta? Primera fila y segunda columna. Ahora, no es necesario que se lo sepan. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que ustedes van a su matriz original y ¿qué es lo que borran? Fila y columna de esa posición. ¿Sí? O sea, eso, es mirando la posición y borrar fila y columna. ¿Qué es lo que queda? 1, 2, 4, menos 1. El siguiente, tendríamos que borrar fila y columna de esa posición. ¿Qué sería cuál posición? Esta. Borramos fila, borramos columna. ¿Qué es lo que queda? 1, 1, 4, 2. Ahora borramos la fila y columna de esa posición. Van a la matriz original. Esta es la posición. Borramos su fila y borramos su columna. ¿Qué es lo que queda? Menos 2, 3, 2, menos 1. Ya el resto hagámoslo más rápido. Este es el del centro. Borramos fila y columna, queda menos 5, 3, 4, menos 1. Siguiente, posición 2, 3. Borramos. Menos 5 menos 2, 4, 2. Falta poco. Posición 3, 1. Tercera fila, primera columna. Menos 2, 3, 1, 2. Posición 3, 2. Tercera fila, segunda columna. Menos 5, 3, 1, 2. Último. Borramos fila y columna. Queda menos 5 menos 2, 1, 1. Ya, ahora hagamos las cuentas. Solo falta eso. Primer determinante, ¿cuánto vale? Menos 1 menos 4. Eso es menos 5, con el más queda menos 5. Siguiente. Menos 1
menos 8 son menos 9. Con el menos, 9 positivo. Siguiente, 2 menos 4. Y con el más, sigue quedando menos 2. Siguiente, 2 menos 6, menos 4 con el menos. Siguiente, menos 5 por menos 1, 5, menos 12, menos 7. El otro, menos 10, menos 8, o sea, más 8, menos 2 y con el menos. Siguiente, menos 4, menos 3, menos 7 y con el más, menos 7. El otro, menos 10, menos 3 son menos 13 y con el negativo, 13. Último, menos 5, menos 2. Menos 5 menos 2, eso es menos 3 y con el más queda menos 3 igual. Esa es la matriz de cofactores. ¿Sí? Y para terminar, ¿cuál sería la inversa de B? Utilizando la de cofactores. Era 1 partido el determinante de B por la adjunta, que era la matriz traspuesta de cofactores. ¿Cuál era el determinante de B? 1. ¿Sí? ¿Y cuál sería la respuesta de los cofactores? Transponer una matriz no era nada más que cambiar filas por columnas, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense, transponer una matriz es hacer que esto sea horizontal. Eso es. Eso es horizontal. Las columnas pasan a ser filas, o al revés, las filas pasan a ser columnas, como lo quieran ver. Hay una fila pasa a ser la primera columna. ¿Sí? Y esa sería la inversa utilizando la matriz de cofactores, o la adjunta. También se le llama adjunta a este método porque es la de cofactores traspuesta. ¿Sí? Todo esto también se llamaba adjunta de B. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí hoy día. Mañana vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Sí? Hoy día mismo.